Hello, everybody, and welcome to Buenos today's. días a todos. Les queremos dar la bienvenida al seminario de hoy, el seminario titulado Manejo del sangrado en pacientes con terapia hormonal en la menopausia. Soy Lina, seré la moderadora el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a Abbott por su apoyo y por lograr que podamos llevar a cabo esta serie de seminarios. Este programa y el contenido es la responsabilidad de EMAS, la Sociedad Europea de Andropausia y Menopausia. Vamos a pasar a algunos aspectos técnicos. Tienen la posibilidad de escuchar este seminario, pero el formato es webinario, es decir, no pueden abrir sus micrófonos, pero sí los invitamos a compartir las preguntas y comentarios que tengan a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas. Pueden ver el icono en la parte inferior. Pueden hacer estas preguntas en cualquier instancia de la presentación y las abordaremos al final del seminario. Además, tienen la posibilidad de acceder a la traducción simultánea, a la interpretación simultánea en distintos idiomas: ucraniano, chino, mandarín, portugués y español. Pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el icono de la interpretación del globo que pueden ver en la parte inferior de Zoom. También me gustaría recordarles que este seminario está siendo grabado y que podrán accederlo a través de la página web de EMAS. Ahora sí, me gustaría dar la bienvenida a la doctora Natalia Pedachenko, es la directora del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Perinatología de la Universidad Nacional de Salud de Shupik de Ucrania. Además, la doctora Pedachenko es la secretaria ejecutiva de la Sociedad Ucraniana de Ginecólogos y Endocrinólogos. Le damos la bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Lina, y muchísimas gracias a mis queridísimos colegas hoy aquí presentes. También querría agradecerle a EMAS y a Abbott por el apoyo y su cálida invitación a formar parte de este seminario y de esta presentación, que espero que sea una grata charla con todos ustedes. El objetivo de la temática que abordaremos hoy es el manejo del sangrado en pacientes con terapia hormonal en la menopausia. Las palabras claves que tendremos aquí son la terapia hormonal. Estamos tratando de mejorar el tema del cumplimiento y de lograr que las pacientes accedan y tomen la terapia hormonal. Y muchas veces nos olvidamos de los antecedentes y las historias detrás de esta pregunta, de estas palabras claves. A continuación, me gustaría compartirles algunas diapositivas que para mí son muy interesantes, también como recordatorio, para poder entender de qué se trata esto. Este Elixir Brown-Séquard, este científico francés, Charles-Édouard Brown-Séquard, fue el primer científico que postuló la existencia de esta sustancia conocida como la terapia hormonal. A los 72 años, produjo una inyección hipodérmica y tenemos que entender la importancia de este avance científico. Esta inyección estaba constituida por un fluido que se preparó con los testículos de cochinillos de Indias y perros también, que permitió el rejuvenecimiento y la vida humana prolongada. Esto se ve reflejado en muchos productos que se utilizan hoy en día de belleza para ralentizar el envejecimiento. Esto es una publicación que fue un avance científico importantísimo en el mundo científico en esa época, y esto constituyó el inicio de una etapa de experimentos que se llevaron a cabo en el contexto de investigaciones endocrinológicas dentro de las terapias hormonales humanas. Como podemos ver, hoy en día la terapia hormonal en la menopausia, que está constituida por los esteroides, es hoy en día el estándar de referencia para los tratamientos de los trastornos a la menopausia, según las recomendaciones de casi todas las organizaciones mundiales líderes en esta temática. Como podemos ver aquí en pantalla, tenemos IMS, NAMS, EMAS, NICE, BMS, RANSCOG, entre otras. Entonces, hoy aquí, la pregunta de la terapia hormonal es algo clave en nuestro tratamiento y es el estándar de referencia hace casi 100 años. Pero por eso quería compartirles con ustedes cómo comenzó esta historia, con el profesor Brown-Séquard. Bueno, ¿y por qué seguimos hablando de este tema con tanta insistencia? Bueno, porque la mayoría de las mujeres en todo el mundo que necesitan
la terapia hormonal en la menopausia por derivación médica, lamentablemente no reciben el tratamiento que necesitan. Los datos estadísticos de las mujeres que tienen la derivación médica necesaria para este tratamiento. Y una vez más me gustaría mencionar que esto es un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento importante para combatir los síntomas de la menopausia, no solamente para ralentizar el envejecimiento, ¿sí? Bueno, el 85% de las mujeres que necesitan este tratamiento en todo el mundo, como bien dije, el porcentaje es el 85%. Es la proporción de las mujeres por derivación médica que necesitarían recibirlo, pero el porcentaje de las que realmente lo reciben en el mundo es muy bajo. De hecho, como podemos ver en pantalla, el porcentaje de mujeres que reciben este tratamiento por indicación médica es solo el 2%. Bueno, vemos otros países donde los porcentajes son más altos, Polonia el 23%. Estos son datos que brindó también el Congreso Europeo sobre Menopausia y Andropausia de Berlín. Entonces, por eso hoy me gustaría hablar cómo podemos mejorar estos porcentajes y estas proporciones de mujeres que reciben el tratamiento y también cómo se puede mejorar el cumplimiento y la adherencia a estos tratamientos. Como pueden ver en pantalla, tan solo 1 de cada 4 mujeres recibe la terapia hormonal de la menopausia durante más de un año. Lamentablemente, si bien 63% de las mujeres que reciben este tratamiento tan crucial lo toman por por 3 meses o menos. Estos datos no son muy satisfactorios, en mi opinión. ¿Y por qué entonces el cumplimiento de este tratamiento es tan bajo? El problema principal y el motivo principal debido a que se da por la interrupción del tratamiento es que a menudo las mujeres padecen de sangrados uterinos no programados durante la toma de la terapia hormonal en la menopausia. Entre el 25 y el 50% de las mujeres deben dejar de tomar esta terapia debido al sangrado. Por eso para nosotros es importante poder entender cómo manejar este sangrado y cómo podemos mejorar estos resultados que, como bien dije, no me complace compartir, no son muy satisfactorios. Ahora bien, ¿cuál es el papel que tiene el médico en el tratamiento de la menopausia? En primer lugar, es fundamental poder mejorar nuestros niveles de conocimiento. A diario debemos estar informados, debemos buscar pruebas, publicaciones basadas en datos de la evidencia científica. Hoy en día hay muchísimas fuentes en Internet, por supuesto que están disponibles. Tenemos que ser expertos en las directrices y recomendaciones publicadas por parte de las asociaciones internacionales que abordan el tema de la terapia hormonal. Debemos estar actualizados y también debemos llevar a cabo decisiones eh, fundamentadas sobre los estrógenos y los progestágenos. Por ejemplo, los beneficios específicos de determinadas combinaciones. También poder asegurar la mitigación del riesgo en mujeres con factores de riesgo. Y por supuesto, no debemos olvidar tener en cuenta las contraindicaciones absolutas y relativas que pueden tener nuestras pacientes. A continuación, también me gustaría hablar de la piedra fundacional de las mejores prácticas para el cumplimiento. La comunicación. Debemos comunicar de forma sincera y eficaz tanto los beneficios como los riesgos de la terapia hormonal a nuestras pacientes para poder facilitarles tomar una elección informada. También debemos brindarles la tranquilidad necesaria y el apoyo que se merecen durante todo el tratamiento, según necesario para cada paciente. Para algunos pacientes incluso hay que llevar a cabo una videollamada, a veces no es necesario, pero esto significa que muchas veces tenemos que estar en contacto con nuestras pacientes por muchos canales, por WhatsApp, por Telegram, por mensaje de texto. Entonces, esto implica un trabajo fuera de nuestro horario de trabajo, pero si uno trabaja en esta profesión, entonces tiene que entender que a veces hay que llevar a cabo
este trabajo extra y trabajar de forma responsable con nuestros pacientes en todos los ámbitos necesarios por fuera del espacio de trabajo incluso. Y hablemos bien del buen monitoreo o el control. Debemos controlar regularmente a las mujeres para poder identificar cambios en los factores de riesgo y también confirmar la necesidad de continuar o modificar un tratamiento. También a veces es necesario llevar a cabo la modificación del tratamiento para poder corregir el sangrado. Luego, programar un seguimiento, por ejemplo, a los 3 meses de la primera indicación de terapia hormonal de la menopausia. Y, por supuesto, aquí se puede hablar de la tolerabilidad, los efectos secundarios, en particular los trastornos del sangrado y cómo manejarlo. Por supuesto, finalmente brindar también consultas de seguimiento que sean regulares, al menos anuales, para poder revisar y tal vez ajustar la terapia hormonal según los objetivos de tratamiento de cada paciente. Entonces, tenemos que estar seguros de cómo llevar a cabo. Tenemos que saber que la aparición de spotting durante los primeros meses después de iniciar la terapia hormonal es bastante común, es una de las variables potenciales. Esto es bastante común según los datos científicos más recientes. Lo fundamental aquí es que esto se le debe explicar a las pacientes con antelación. Entonces, cuando una paciente tiene la preparación necesaria, la información necesaria, entonces no tendrá tanto miedo y por ende esto no tendrá un efecto tan negativo sobre el cumplimiento. Si nosotros le advertimos esto a nuestras pacientes con antelación, entonces esta anticipación permitirá evitar ciertas interrupciones del cumplimiento del tratamiento. El cumplimiento también se puede mejorar a través de la terapia, la orientación o la tranquilidad que le podemos comunicar a nuestras pacientes. Esto es importante para los pacientes, pero también para que lo tengan en cuenta todos los médicos, no solo los ginecólogos, sino los médicos clínicos y médicos de familia también. Tenemos que poder entender en primer lugar de qué se trata este miedo que tienen las pacientes del sangrado que están presentando. Es importante reducir los niveles de estrés que esto nos genera también a nosotros. Gracias a esta actitud podremos ayudar a también calmar la ansiedad o el malestar que le genere esto a la paciente que está sufriendo el sangrado. Como bien dije, es importante comunicar este posible efecto que podrá suceder, pero con anticipación siempre es mejor. Bien, entonces, ¿qué entendemos por sangrado no programado durante una terapia hormonal en la menopausia? Bueno, la definición en sí es que es un sangrado que se produce cuando no ha habido un retiro programado de estrógenos o pregestágenos exógenos. Y esto puede ocurrir tanto con la terapia hormonal cíclica como continua. El sangrado puede ser imprevisible, irregular, puede cambiar también en duración y volumen de flujo, pero en términos generales, el spotting es el formato más frecuente. La mayoría de las mujeres experimentan spotting, la cantidad de sangrado es tan pequeña que a veces el uso de productos de higiene femenina no suele ser necesarios. Entonces, la frecuencia de los sangrados no programados al tomar terapia hormonal combinada llega al 77%. En primer lugar, tenemos que saber de qué se trata y luego entender que estas situaciones clínicas son normales. Una vez que el médico no siente miedo frente a estas situaciones, entonces podrá brindar un diagnóstico más exacto a sus pacientes. Entonces, con respecto a la terapia hormonal cíclica, en más de la mitad de los casos, de los sangrados no programados, antes de el 11º día de la toma de progestágeno, la reacción de tipo menstrual prematura, y con respecto a la terapia hormonal continua, la frecuencia alcanza un 40% después de 6 o 9 meses de terapia. Es bastante frecuente.
esta frecuencia baja después de los 6 meses de 3 a 9%. Entonces, una vez más, necesitamos estar al tanto y necesitamos compartir esta información con nuestras pacientes para que ellas puedan entender que esto no es algo extraordinario que les está sucediendo. Este sangrado es muy normal, por supuesto, no están contentas con la situación, pero no pasa nada, es normal. Eso es lo que debemos comunicarle a nuestras pacientes. También las características de este sangrado durante la terapia hormonal cíclica puede surgir tanto en la fase folicular como en la fase progestacional. La fase estrogénica folicular, el sangrado se puede ver como una menstruación prolongada o una menstruación abundante. Y en la fase progestacional, el sangrado puede comenzar al principio de la fase progestacional y podría aparecer como un sangrado prematuro hacia el final de la fase progestacional. Ambas situaciones son muy frecuentes y también abordaremos en mayor detalle cómo podemos manejar ambos casos. La variable del spotting también es posible durante la terapia de reemplazo hormonal. Perdón, la terapia de hormonal en la menopausia. ¿Y qué sucede en el caso de la terapia hormonal continua? Bueno, una vez más, el sangrado más frecuente es el spotting y es continuo en ambas fases. Es importante recordar también la definición del sangrado uterino postmenopáusico. Es muy importante que entendamos esta definición, ya que debido a las clasificaciones de Malcolm-Monroe, el sangrado uterino postmenopáusico se define como un sangrado uterino después de más de un año de amenorrea persistente debido a la pérdida de actividad ovárica. Por supuesto, surge más de un año después. ¿Y por qué hago hincapié en este aspecto? Porque debemos recordar que cualquier tipo de sangrado vaginal que aparece en mujeres posmenopáusicas requiere entonces un examen médico para poder descartar un posible cáncer de endometrio. Es una de las tareas más importantes que tenemos con pacientes que presentan sangrado uterino posmenopáusico. Si hablamos de los riesgos de cáncer de endometrio en pacientes que presentan sangrado en la terapia hormonal, en la menopausia, analicemos estos datos que provienen de Australia. Para mí son muy interesantes. Si la paciente está tomando terapia hormonal cíclica, entonces el riesgo de cáncer de endometrio es muy bajo, 1 a 1,5%. Si comparamos esto con mujeres que nunca han tomado o que no han tomado los últimos 12 meses o que reciben terapia hormonal de la menopausia continua, el riesgo allí es 10%, entonces es 10 veces más alto. Estos datos son sumamente interesantes. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es el grosor del endometrio a través de las ecografías. Debe ser menor a 5 milímetros con la terapia cíclica actual o reciente y no se necesitan mayores análisis o investigaciones del endometrio, pero pueden recomendarse en estos casos. Ahora, se debe realizar una biopsia si son mayores de 5, si el grosor es más de 5 milímetros y también hacer estudios histológicos si fueran necesarios. También tenemos datos muy prometedores aquí en esta pantalla de este gran metaanálisis del 2018. El riesgo de desarrollar cáncer de endometrio en mujeres posmenopáusicas con sangrado del tracto genital durante la terapia de la menopausia o sangrado intermenstrual es significativamente menor en comparación con mujeres que no reciben terapia hormonal. Entonces, ¿deberíamos seguir recetando este tipo de terapia tan buena de las terapias hormonales en menopausia? ¿O deberíamos tener miedo de hacerlo viendo estos números? Bueno, para mí no deberíamos tener miedo. Vemos aquí más estudios que nos fundamentan las decisiones. Un estudio de corte danés que demuestra que las usuarias de THM tuvieron una menor tasa de incidencia estandarizada y riesgos absolutos de cáncer de endometrio
en comparación con las pacientes que no han tomado terapia hormonal en la menopausia. Qué interesante esta información, creo, ¿no? Creo que deberíamos considerarlo. Me complace compartir esta diapositiva con todos ustedes. Es la experiencia que hemos tenido en Ucrania. Vemos unas imágenes muy interesantes de el segundo foro de expertos en la menopausia que se llevó a cabo en el año 2020, bajo la dirección de la Sociedad Ucraniana de Ginecólogos Endocrinólogos. Tenemos a la profesora Betiana, que es la presidenta de la sociedad, con quien también tengo muy buen vínculo, y el consejo asesor, con participación de destacados expertos ucranianos internacionales, elaboró una resolución relativa no solamente a los principios de la selección de la dosis, sino también, y en particular, con respecto al manejo del sangrado en pacientes con terapia hormonal en la menopausia. Hacer público esta resolución en nuestra revista especializada en cuestiones de la menopausia, y esto es de acceso público para los médicos en Ucrania. También tenemos nuestras directrices clínicas unificadas nacionales, que se aprobó en el año 2022, en junio de 2022, por parte del Ministerio de Salud de Ucrania, que también permite actualmente manejar los síntomas de la menopausia, y también tiene una parte donde se aborda cómo detectar y tratar de forma adecuada estos sangrados no programados. Por supuesto, el documento está en cumplimiento con todas las directrices internacionales, IMS, NICE, RANSCOG, BMS, entre otras, y se ha adoptado dentro de nuestro sistema de salud ucraniano. Tenemos entonces nuestras directrices clínicas unificadas en Ucrania para nuestros médicos también. Entonces, ¿qué está presente en esta publicación, esta resolución, y qué nos muestran los datos basados en evidencia? En primer lugar, con respecto a las pacientes que presentan este sangrado no programado. En primer lugar, se habla de la comunicación una y otra vez. Tenemos que tomar detalles de los antecedentes clínicos. ¿Cuándo se producen los sangrados? ¿Qué medicamento está tomando el paciente? ¿Ha cumplido o incumplido el régimen de terapia hormonal la paciente? ¿Ha habido sangrado poscoital? ¿Y cuándo fue el último examen cervical? Bueno, luego de recabar estos datos, llevamos a cabo el análisis o examen físico, que siempre debe incluir una evaluación de la vulva, la vagina, el cuello uterino, para poder detectar signos visuales de lesiones, sangrados, y esto también incluye cualquier tipo de signo de atrofia, que también tiene mucha importancia clínica para nosotros. Una vez que localizamos el sangrado, que a veces puede provenir del tracto genital o de la uretra o del recto. A continuación, podemos pasar al tercer paso, las evaluaciones por ultrasonido o ecografía. Las tácticas posteriores también dependerán en gran medida de los resultados de la ecografía, por lo cual la competencia de un ecografista médico es clave. Y también porque los datos recogidos colectivos podrán permitirnos descartar gradualmente las posibles causas del sangrado. Voy a intentar recordarles así cuál es la primera tarea. Primero es reducir el estrés para descubrir luego cuál es la causa del sangrado intermenstrual y Lo mantener la importante terapia. es tener en cuenta estos elementos. Esta es mi tabla favorita y compartiré con ustedes esto cuando terminemos. Voy a mostrarles que hay diferentes motivos de sangrado durante la terapia. Por ejemplo, enfermedades uterinas, adenomiosis, fibroides submucosas, y no tenemos que olvidar la vaginitis atrófica y endometriosis también.
Si no, puede ser una situación diferente que podríamos excluir así el cáncer de endometrio, que tenemos que eliminar este riesgo y los procesos atróficos en la vagina y el endometrio. Por supuesto, la hiperplasia y el cáncer. El cumplimiento lo voy a repetir al infinito. Es muy importante. Tenemos siempre que hablar con nuestros pacientes, porque puede que no tomen todas sus píldoras o que estén tomando las píldoras equivocadas. Ahora voy a intentar, bueno, les cuento sobre un caso clínico. Tenía una amiga que necesitaba la preparación hormonal cíclica. Tenía una transición en menopausia, entonces estaba bastante irregular, tenía un matrimonio feliz, bueno, pero esto afectaba su matrimonio por el trastorno, digamos, en el ciclo. Entonces yo pensé que dándole esto ella iba a estar muy feliz y que todo el problema iba a terminar y que podría gestionar de manera brillante todo el tema. Pero de mes a mes se quejaba sobre este sangrado. Tenía 2 menstruaciones al mes y luego tenía también spotting. Entonces empeoró, estaba mucho peor que al principio. Y los síntomas vasomotores desaparecieron, la sequedad desapareció, pero sangraba todo el tiempo. Hicimos diferentes consultas, hablamos varias veces, pero no lograba entender qué era lo que sucedía. Y después de 5 meses de esta situación terrible, que me sentía que realmente no sabía qué hacer y me sentía descreditada, dije, bueno, quizás tiene problemas, quizás... bueno, no sabía qué era y quería comprender qué sucedía. Entonces se lo dije abiertamente, no quiero detener la terapia, pero no entiendo qué puede suceder. Puede ser que se olvide de las píldoras. Y dijo, no me lo olvido, tengo el blister en mi apartamento, tengo uno en el apartamento de la ciudad y otro en el del fin de semana. Y cuando vengo al fin de semana no me las olvido porque sé que son muy importantes si usted me lo ha dicho. Y cuando vuelvo a mi apartamento en la ciudad, continúo tomando las píldoras. Y entonces intentaba comprender, bueno, pero ¿cómo hace para combinar estas píldoras? Es bastante difícil, ¿no? Hay que ser un poco un matemático para calcularlas y no mezclarlas. Y me dijo, ¿por qué? Porque tendría que hacer algo diferente. Yo simplemente tomo una píldora cada vez. Sé que tienen colores diferentes, pero bueno, creo que no sea un problema. Simplemente la tomo todos los días. Y ahí comprendí el motivo. Y cuando intentamos cambiar esto a otro fármaco sin mezclar diferentes blisters y pusimos simplemente uno en su cartera, que él la tenía siempre con sus documentos y ahí la situación desapareció. Y yo, bueno, volví a ser un buen médico, pero la verdad fue una situación terrible para mí. Bueno, entonces, esto puede ser una situación clínica. Bueno, entonces vamos a ver otros motivos, la interacción con otros motivos médicos. Bueno, tratamiento de anticoagulantes, como podemos comprender. Antimicrobianos, antivirales, agentes anticonvulsivos, siempre aumentan el riesgo de sangrado que tienen que ser considerados. Luego, otra cosa muy importante es conocer también las enfermedades digestivas, en particular diarrea, síndrome de malabsorción, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, síndrome de malabsorción. Esto influye en la absorción, entonces así tiene dosis inferiores a los que está tomando y a los estrógenos y podría así tener sangrado. Obesidad.
comprendo que siempre se ve influido también la dosis. Podemos ver endógeno, el estrógeno y el gestágeno, el radio. Y tenemos que controlar nuevamente la relación entre estrógeno y gestágeno y hacer la corrección correcta. Veamos cuál podríamos elegir según el régimen de TMH. En primer lugar, tenemos la gestión correcta desde el principio. La gestión racional, el manejo racional. Como bien dijimos, es importante informar a nuestros pacientes para que tengan las herramientas necesarias. Y también esto es positivo para nosotros como médicos. Con terapia de reemplazo hormonal combinada continua, el sangrado durante los primeros 6 meses, en general, es aceptable. Sí, por supuesto, no hay otros factores de riesgo, pero debe investigarse si hay algún otro factor de riesgo. Pero se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva si existe algún factor de riesgo o un sangrado después de que las amenorreas hayan sido identificadas. En mujeres perimenopáusicas, la terapia cíclica es la mejor opción. Si el régimen cíclico se indica, lo ideal es comprobar el grosor del endometrio en el momento indicado, la semana siguiente, luego del último comprimido de progestágeno. Esto será la medición más exacta. ¿Cuál debería ser nuestro abordaje con la terapia cíclica? Si la paciente presenta sangrado prolongado o abundante después de del retiro en la etapa estrogénica, bueno, aumentar la dosis o cambiar el tipo de progestágeno o bien disminuir el estrógeno. Y si el sangrado se produce al principio de la fase progestacional, entonces se puede aumentar la dosis o la duración o cambiar el tipo de progestágeno. En el sangrado, antes del periodo de deprivación, tenemos que ver el estrógeno. Y si sucede el sangrado, tenemos que cambiar el régimen o aumentar la dosis de progestágeno. En caso de sangrado doloroso, también tenemos que pensar en cambiar el tipo de progestágeno. Puede ser un progestágeno oral que pueda añadirse a los regímenes de THM combinados o también progestágenos o, si no, también con un DIU de levonorgestrel. Y mirando el diagrama, lo que les muestro acá, principalmente repite la diapositiva anterior. Quizás se podría hacer un screenshot, podrían sacar una fotografía a la pantalla y pueden mostrar fácilmente a sus pacientes para que puedan hacer elecciones informadas. Así es como trabajamos nosotros. Siempre discutimos sobre nuestras elecciones terapéuticas con nuestros pacientes y hacemos estas decisiones informadas juntos. Y bueno, luego podemos ver que según las diferentes fases y los diferentes tipos de sangrado, bueno, nuestras acciones pueden ser diferentes. Bueno, entonces, ¿qué sucede con la terapia hormonal para la menopausia? Es continua. Podemos reducir la dosis de estrógeno, aumentar la dosis o cambiar el tipo de progestágeno. Y también podemos pasar a una THM cíclica con un sangrado por deprivación regular si otras opciones no funcionaran. Y aquí nuevamente me enorgullece mostrarles este diagrama que es muy fácil de comprender, donde muestra
prácticamente la misma información, la reducción de la dosis de estrógenos preferida y a veces, si no es suficiente para aliviar los síntomas vasomotores, bueno, podemos entonces considerar el grosor del endometrio y la edad de la mujer. Si la mujer es joven y si el grosor del endometrio lo permite, podemos volver a la terapia cíclica. Si no, podemos aumentar la dosis de progestágeno, por ejemplo, con dihidrogesterona, el progestágeno, no durante un largo periodo, hasta la preparación ya combinada. En general, el manejo racional de los sangrados no programados durante la THM pueden verse de esta manera. Si la hemorragia uterina intermitente dura más de 6 meses, si el ajuste del régimen de progestágeno no fuera eficaz, por ejemplo, si hay preocupaciones importantes sobre el estado clínico o sobre la cantidad o el patrón del sangrado, por supuesto, tendríamos que realizar una ecografía de los órganos pélvicos y evaluar el grosor del endometrio, así como su condición. Y luego, si se necesita, se puede hacer la biopsia endometrial con cánulas o la histeroscopía con la biopsia endometrial. Y en esta lámina podemos ver que hay 2 cuadrados. Podemos ver un cuadro, los criterios de admisibilidad, donde se trabaja con la examinación por ultrasonido o con histeroscopía. Si hay sangrado después de 6 meses de recibir la THM continuada, si hay una aparición de hemorragia después de un periodo de amenorrea, y si cualquier sangrado en los primeros 6 meses llegara a suceder, que pueda estar combinado con factores de riesgo significativos en nuestras pacientes. Elegimos realizar la ecografía transvaginal y luego tomamos la decisión. En otros casos podríamos simplemente cambiar el régimen a través del cambio de las dosis, lo que habíamos mencionado antes. ¿Y cuáles son los criterios de elegibilidad para la histeroscopía? Los múltiples episodios de sangrado, lesiones focales de la ecografía. En la ecografía podemos ver un espesor endometrial de más de 5 milímetros con terapia hormonal cíclica. Si la visualización fuera incompleta o si hubiera algunos fragmentos que no fueran normales. Y en pacientes con grupos de factor de riesgo de patología o cáncer de endometrio, un IMC elevado, antecedentes familiares agravantes, por supuesto, podríamos elegir la histeroscopía. Por supuesto, podríamos hacer también más diagnósticos por imágenes si fuera necesario, tomografía computada, resonancia magnética. Podemos ver nuevamente una tabla donde vemos un diagrama simple que es el algoritmo de diagnóstico para poder hacer el seguimiento de aquellas mujeres con hemorragia durante la terapia hormonal. Tenemos que definir primero el historial y los exámenes, luego definimos el régimen. Según el régimen podemos ver si es cíclico o continuo, podemos ver si es cíclico, si hay un sangrado abundante prolongado o no es programado, hacemos ecografía transvaginal y luego vemos si el grosor es mayor o igual a 7 milímetros o menor a 7 milímetros y podríamos observar si no hay otros factores de riesgo y luego descartar otras causas por este sangrado no programado. Podemos ver si hay medicamentos, si hay problemas en el sistema digestivo, si están tomando otros medicamentos. Si es más de 7 o más de 5, va a depender del régimen
que por supuesto podemos hacer una examinación histológica del endometrio. Bueno, una de las cosas importantes, una nota bene para los médicos clínicos, bueno, una nota bien importante es que en las mujeres posmenopáusicas la probabilidad de sangrado uterino durante un régimen continuo de estrógeno, progestágeno, THM, el background en el contexto de hipertensión arterial es mayor que en mujeres sin hipertensión arterial. Entonces, las usuarias se aumenta el riesgo de sangrado y algunos tratamientos que también tienen agentes antihipertensivos aumentan el riesgo de hemorragia. Y los antagonistas de los receptores de angiotensina tienen un cociente de probabilidad reducido de 0,53. Entonces, de alguna manera hay que ajustar el tratamiento para adaptarlo con el tratamiento hormonal y, por supuesto, que puedan cumplir con ambos tratamientos y reducir así el riesgo de sangrado. Para concluir nuestra charla, es importante para mí recordarles algunos mensajes. Las quejas sobre el sangrado uterino durante la THM deben tomarse muy en serio y jamás deben ser ignoradas, nunca. Tenemos que continuar hablando, comunicar con nuestras pacientes, incluso fuera del horario de trabajo. Cuando se interrumpe la THM en estas mujeres, podría provocarse el retorno de síntomas vasomotores y un deterioro significativo de la salud mental y también de la calidad de vida de nuestras estimadísimas pacientes. El asesoramiento sobre posibles riesgos y la mitigación de las consecuencias debe llevarse a cabo antes de recetar una terapia hormonal. Tenemos que hablar con nuestras pacientes y discutir sobre riesgos, posibilidades de sangrado no programado con antelación, lo que por supuesto va a permitir un manejo exitoso de nuestras pacientes durante el periodo de la menopausia. El manejo debe ser racional y no requiere la interrupción de la terapia en ausencia de patologías. Y ahora, gracias a la ciencia que han hecho experimentos, incluso con sus propios cuerpos, bueno, hemos llegado a grandes avances. Por supuesto, en ausencia de patología endometrial o factores de riesgo significativos. Y, por supuesto, bueno, después de esta charla científica, quisiera mostrarles un breve fragmento de una canción escrita por Irving Berlin en 1925. Es Monkey Doodle Doo, de un film popular de Coconuts. Es Déjame que te tome por mano y pasemos por la jungla. Si eres demasiado viejo para bailar, búscate una glándula de mono. La glándula del mono era realmente sumamente popular en esa época, en los 20 y en los 30. ¿Por qué? El doctor Serge Voronov había leído y se había visto inspirado por el doctor Brunzigel en los 20. Se centró en los tratamientos de mejoría y sus descubrimientos más famosos fueron tomar los ovarios y las glándulas de los testículos para poder colocarlos en el cuerpo humano a través de injertos. Entonces la gente tenía este deseo
de rejuvenecer. Y bueno, es algo que existe desde hace mucho tiempo y ahora, bueno, por suerte tenemos modos más simples de hacerlos que no con injertos de montos. Había el cóctel de glándula de monos que fue creado en 1922. Está en su libro de recetas de cócteles, que también prometía que sería fantástico, rejuvenecedor. Y después de beber este cóctel, por supuesto, no era una solución para poder alargar nuestras vidas. Pero bueno, por ejemplo, Mac Elhorn también creó el Bloody Mary. Así que bueno, que es un buen cóctel que sigue existiendo. Pero bueno, esta glándula de mono, monkey gland, ya no existe porque, por supuesto, era sumamente costoso. Bueno, él se volvió muy rico, pero bueno, por supuesto no funcionó y no valía la pena el dinero. Y para terminar, les muestro esta águila que está llevando un blister de pastillas de terapia hormonal. Y es el rey David, el salmo del rey David, que era un profeta y dijo que como un águila, mi juventud será renovada. Quizás no hablaba solo sobre el renovamiento espiritual, sino también sobre la posibilidad de que la ciencia médica pueda hacer que la vida para nuestros pacientes sea más atractiva, más fácil, más saludable y seguramente más interesante, porque ahora nuestras pacientes pasan una tercera parte de su vida en un periodo de postmenopausia, así que hagamos que sea un periodo magnífico y simple para ellas. Muchas gracias por su cordial atención y bueno, veamos si tenemos preguntas. Será un placer poder responderlas. Natalia, Marco. Doctor Gambacciani, un gusto. Les pido disculpas por haber llegado tarde, dice el doctor Gambacciani, pero lamentablemente he llegado tarde y les pido disculpas a todos los colegas porque, bueno, he llegado tarde. Estaba tarde en la sala de cirugía, luego que corrí por la ciudad, pero justo había un accidente, así que bueno, había solo una calle por la que podía pasar, era bueno, media hora de retraso, así que pido disculpas a todos, pero pude escucharla y muchísimas gracias por su fantástica presentación. Su presentación ha sido realmente fabulosa. Muchísimas gracias también porque toca aspectos muy importantes de terapia de reemplazo hormonal. La THM claramente es algo que puede comenzar a tener sangrado nuevamente y podemos evitarlo, pero no siempre logramos evitar el sangrado. Y usted ha tocado justamente todos los puntos clínicos que necesitamos para comprenderlo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Tenemos muchas preguntas que han llegado de nuestro público y esto significa que usted ha sido muy eficaz al comunicar. Bueno, espero poder responderla a todas. El público es muy inteligente, así que, bueno, los webinarios de EMAS son siempre fabulosos. Sí, nuestros miembros son realmente grandes profesionales y son muy buenos al mandarnos sus preguntas que tienen que ver con los puntos, con la práctica clínica. Bueno, la primera pregunta que tengo acá es, ¿cuándo es el momento correcto para hacer la transición de terapia de reemplazo hormonal cíclico al continuo combinado? ¿Cuáles son sus sugerencias?
Bueno, está escrito en uno de los documentos. Quizás, a ver, voy a buscarlo para que podamos verlo mejor, a ver cuál era la lámina donde lo había mostrado. Antes que nada, tenemos que comprender el momento en el que recetamos este régimen continuo. A ver. Quizás Lina me pueda ayudar a encontrar las diapositivas. Cuando el patrón de sangrado en una paciente que está tomando terapia de reemplazo hormonal cíclico y se vuelve menos de lo que era antes, si es como que casi se detuviera cuando la paciente toma el cíclico. Si ha pasado más de un año después del comienzo, entonces el patrón de sangrado, si se vuelve, a ver si lo podemos encontrar en la diapositiva. Voy a buscar la diapositiva correcta. Esta es la que buscaba. Si ha pasado un año, si el patrón de sangrado ha cambiado y se ha vuelto tan bajo como para desaparecer esta reacción, si el paciente quiere detenerse, podemos hacer un cambio al régimen continuo. Y si la paciente ha comenzado la terapia hormonal debido, por ejemplo, a insuficiencia prematura antes de los 41 o con una menopausia temprana de los 40 a 45, estamos obligados a recetar la THM para mejor salud hormonal, para mejor salud ósea. Y cuando estas pacientes están tomando estas preparaciones durante más tiempo, a una edad más temprana, logran llegar a quizás la edad de menopausia, quizás ese sea el momento correcto para pasar a un régimen combinado sin esta reacción como si fuera menstruación. Ok, muchísimas gracias. Hay también otra pregunta. Evalúa la condición del endometrio en la perimenopausia antes de comenzar con la terapia hormonal. Entonces, tenemos que hacer algo sobre la condición del endometrio antes de comenzar con la terapia. Bueno, nosotros evaluamos el endometrio antes de comenzar solo si tenemos ciertas advertencias al respecto. Si tenemos, por ejemplo, un patrón de sangrado no correcto, o si vemos que estamos en un grupo de riesgo para el cáncer de endometrio, por ejemplo, o historial familiar, o un alto índice de masa corporal, o si vive con PCOS, bueno, ahí podríamos evaluar el endometrio. O si vemos en la evaluación del endometrio, podemos hacer una evaluación y luego comenzar quizás con una biopsia simple, porque es totalmente, no necesita hospitalización, podemos hacerlo fácilmente en nuestro consultorio y no influye en la calidad de vida de nuestras pacientes. No influye en sus trabajos, en sus vidas. Y luego, según los resultados histológicos, podemos compararlo con la histeroscopía. Así que podríamos hacerlo de esta manera. Hay preguntas sobre qué tan temprano podemos comenzar la terapia de reemplazo hormonal, cuándo comenzar y cuándo se recomienda comenzarla, ¿no? Entonces podríamos Ok. la respuesta. Ok, bueno. Tengo esta diapositiva, ¿sí?
para visualizar mejor la respuesta, bueno, por supuesto, antes de comenzar la terapia hormonal para la menopausia, tenemos que comprender, nosotros médicos, que la palabra clave no es hormonal, sino terapia. Lo recetamos porque la paciente tiene problemas de salud. Tiene síntomas vasomotores y el tratamiento es fundamental para gestionar estos síntomas vasomotores de mujeres de 45 años o más y después de 6 meses de amenorrea. Y cuando hay presencia de síntomas vasomotores, podemos recetar este tratamiento. En mujeres más jóvenes, de menos de 41 años de edad, si hay oligomenorrea de 4 a 6 meses o incluso sin síntomas vasomotores, tendríamos que realizar investigaciones hormonales simples. Tenemos que controlar la FSH, la hormona de estimulación de la tiroides y la prolactina. Si la FSH es menor de 25, con intervalos de 4 a 6 semanas, excluyendo el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia, podemos prescribir la terapia. Muchas gracias. ¿Y cómo se hace? Bueno, una mujer simplemente se lo pregunta. Bueno, me lo pide. A veces me pide si puede recetarme esta glándula de mono para rejuvenecer. Bueno, aprecio mucho su respuesta y es por esto que el enlace, lo que une las hormonas y la terapia es justamente el concepto del reemplazo. Las mujeres necesitan el reemplazo y es por eso que yo lucho contra la definición de terapia hormonal de los Estados Unidos, porque la menopausia no es una enfermedad. Las mujeres no están enfermas por estar en menopausia, pero algunas mujeres en menopausia necesitan ese reemplazo justamente porque tienen muchos síntomas, quieren mejorar su calidad de vida. Y esto es diferente de un fallo prematuro. Este es otro tema. Bueno, en una mujer con posmenopausia sí necesitamos un reemplazo. Estas mujeres lo piden y es por esto que la definición que amo es terapia de reemplazo hormonal. Porque lo decía con sus palabras, tenemos que unir el concepto de hormona con el de terapia y justamente es el reemplazo. El reemplazo es lo que une y esta es la definición que amo. Me peleo mucho con mis colegas norteamericanos que están intentando forzar el uso de esta terminología que se impone como terapia hormonal. Estas no son enfermedades que tienen las mujeres. Es por eso que tenemos muchas posibilidades a disposición en Europa, muchas más que en Estados Unidos, que antes ni siquiera tenían. Todo estaba vinculado con la NTA y los estrógenos conjugados de origen equino. Me encantan estos estrógenos conjugados de origen equino, pero la NTA es la peor progestina que se haya utilizado jamás en la práctica clínica. En particular cuando se utiliza en la anticoncepción de las jóvenes, de las mujeres jóvenes. Todavía se recomienda a veces. Sí, de hecho hay una pregunta vinculada con el uso de distintos progestágenos, porque un colega dice que la combinación continua combinada es más segura, es más correcta para el endometrio, esto es correcto, pero la cíclica es más segura para las mamas, que eso también es correcto. Sí, se utiliza esta progestina, porque el modelo francés utilizando dihidrogestina natural, la dihidrogesterona es muy segura para las mamas. Bueno, esto es tan solo un comentario, pero me gustaría que usted pudiera opinar al respecto, si le parece bien. Sí, tenemos datos muy prometedores y muy exhaustivos de investigadores de Francia, por ejemplo, recientes, que demuestran que
lo más importante para la seguridad y la salud de las mamas no es el estrógeno, la toma de estrógeno, sino el tipo de progestágeno. Las mujeres sin útero que solamente toman terapia de estrógenos para reemplazo hormonal, muy bien, como bien dijimos, para terapias de reemplazo hormonal a la menopausia, tienen riesgo de cáncer de mama más bajo. Y cuando las mujeres tienen un útero y deben agregar un progestágeno a este estrógeno para el efecto contrario, entonces lo más seguro es algo idéntico y entonces lo mismo sucede con la dihidrogesterona. Aumenta, sí, el riesgo de cáncer de mama en la mama y también tenemos que estar seguros de la condición. Pero entonces, antes de la indicación médica, le exigimos a la paciente cumplir con la mamografía, el estudio de la mamografía. Sería como una visa que le damos a través de la mamografía, de que está completamente segura, porque el uso de ciertos métodos, cuando, por ejemplo, se empieza la terapia de reemplazo hormonal, uno piensa, bueno, esto llevará al cáncer directamente. Bueno, no. Pero desde los primeros signos del cáncer hasta empezar estos tratamientos puede llevar hasta 8 años. Pero llevar a cabo esta preparación podría aumentar las probabilidades o de riesgo de cáncer existente. Por eso, antes de empezar, debemos llevar a cabo las investigaciones necesarias dentro de las glándulas mamarias, utilizar buenos equipos para los exámenes médicos y luego continuar haciendo un seguimiento anual. Y durante el primer año no surgirá este problema. Esto no suele aparecer tan rápidamente, este tipo de enfermedad. Michelle tiene una pregunta. Me sorprende que utilicen la ecografía transvaginal antes de las biopsias, ya que muchos médicos no son de Estados Unidos, al menos no es el caso en Italia. En Italia creo que el 99% de los obstetras y ginecólogos tienen un ecógrafo. Sí, sucede lo mismo en nuestro país, sé que es un problema en Estados Unidos, que se deben llevar a cabo estas ecografías y solamente se permiten casos especiales, difíciles, con un profesional específico que lleva a cabo la ecografía, que tiene que tener la derivación específica. Pero en nuestro país también, al igual que en Italia, tengo muy buenos amigos en Italia con los que trabajo. Y en estos casos simplemente hacemos nosotros mismos las ecografías. Yo llevo a cabo las ecografías, mis propias ecografías. Y muchos otros médicos en mi país hacen lo mismo. Claro, esa es la diferencia principal entre los distintos países, hay distintos protocolos. Pero claramente la ecografía no es un procedimiento invasivo, no pone en riesgo el paciente. Y es una buena forma de apoyar el examen clínico. Y por eso creo que deberíamos seguir alentando a nuestros colegas de todo el mundo a utilizar la ecografía como examen para evaluar el endometrio antes y durante la terapia de reemplazo hormonal. También para poder descartar la posibilidad de las patologías del endometrio antes y durante el tratamiento. Y también para poder evitar procedimientos invasivos innecesarios como la histeroscopía. Yo me dedico a hacer las histeroscopías, yo también. Bueno, pero en los 80 llevábamos a cabo miles y miles de histeroscopías para monitorear estas terapias de reemplazo hormonal y la verdad es que es algo inútil, no es para nada necesario. No necesitamos llevar a cabo estas histeroscopías para monitorear el endometrio. Hoy en día con la ecografía se hace y es muy sencillo. Claramente tenemos ecografías de alta resolución, dispositivos de alta tecnología para hacer esto, que nos permite detectar incluso las lesiones más pequeñas dentro del endometrio. Natalia, tenemos otras preguntas y otros comentarios. Tenemos una pregunta de Carmen. ¿Podrían los anticoagulantes utilizarse para reducir los sangrados en los primeros 6 meses? Soy una paciente. Muchísimas gracias, Carmen, por su pregunta. Es una pregunta muy inteligente.
Es una pregunta clínica muy relevante. Si nuestras pacientes tienen sangrado no programado intercurrente dentro de la terapia hormonal de la menopausia, podríamos utilizar los datos de los antecedentes médicos detallados para poder entender si está tomando anticoagulantes para algún objetivo específico. Si se le recetaron anticoagulantes para algo en particular, Maybe she had tal coronavirus. vez tuvo algún problema médico anterior, alguna situación clínica específica. Y si estamos al tanto de que está tomando estos anticoagulantes, entonces el tener este conocimiento podría llegar a explicar por qué presenta este sangrado no programado. Tal vez se puede esperar a que se reduzca la dosis de los anticoagulantes para poder tal vez aumentar la dosis de estrógenos, si es posible, dentro del régimen, dentro de esta situación clínica en particular. Entonces se tiene que tener en cuenta que ella está tomando este preparado. Es muy importante para cumplir con nuestros requisitos de seguridad, porque lo más importante para los ginecólogos endocrinólogos también es descartar la posibilidad del cáncer de endometrio, tanto para nuestra tranquilidad, también para nuestros pacientes. Y a veces esto se debe a la toma de los anticoagulantes. Michelle is also asking, Tenemos otra pregunta de Michelle, que es, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas de la terapia hormonal de la menopausia? There are surprisingly not so much absolute. Es sorprendente decir que no existen contraindicaciones absolutas, demasiadas contraindicaciones absolutas. La primera, por supuesto, es el cáncer de mama. El cáncer de mama presente en la historia clínica de la paciente o una mutación presente o altos niveles de antecedentes de cáncer de mama. También eventos cardiovasculares, altos riesgos de cardiovasculares. Por ejemplo, si tuvo un accidente cerebrovascular o hipertensión arterial. Esto también es una contraindicación absoluta. Si tiene obesidad severa, por ejemplo, enfermedades como varicocele, bueno, entre otras, esto también puede aumentar. Y tenemos un algoritmo muy simple que nos detalla paso a paso, donde se puede excluir cada una de estas contraindicaciones. Se lleva a cabo un perfil específico para poder reducir el riesgo en nuestras pacientes. A partir de esto se puede llevar a cabo una receta o prescripción segura absoluta. Exactamente, muchas de estas podrían ser también una contraindicación para la toma de estrógenos específica. Como bien usted dijo, el cáncer de mama implica una contraindicación muy grande para las mujeres, en particular jóvenes. ¿Tenemos otra pregunta? Me sorprende que en muchos países se utiliza un estradiol de más de 300. ¿Qué opina? ¿Cuál es el nivel específico? En el Reino Unido las guías específicas están bajo como 25 microgramos. En algunos se necesita estradiol de más 350 pmol. En una charla de Andrea Serasani hace poco, se compartieron datos muy prometedores de acuerdo con esta pregunta que me parece muy acertada. Compartieron los datos basados en las pruebas exactos que incluso una mujer que se aplica el estrógeno de forma transvaginal para sequedad vaginal tiene densidad mineral ósea mejor que las pacientes que no reciben estos preparados intravaginales. Por supuesto, tenemos que manejar la densidad mineral ósea y los niveles de estradiol, pero la idea principal aquí es que este tratamiento es un tratamiento de síntomas menopáusicos, no es un tratamiento para la osteoporosis. Existen tratamientos específicos para la osteoporosis, por supuesto, pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La salvedad. Claro, los estrógenos pueden ayudar a prevenir
el aumento, claro, y podemos prevenir el aumento. Y esto también se puede lograr con una baja dosis. Sí, incluso con la aplicación transvaginal. Son datos muy interesantes. Michelle tiene otra pregunta. Michelle tiene muchas preguntas. Michelle dice que es médica clínica general, no tiene una máquina de ecografía, un ecógrafo en su consultorio, y que esto puede ser un problema cuando surgen los sangrados no programados, irregulares. If a general practitioner is Si un médico clínico generalista atiende pacientes con terapia hormonal en la menopausia, debería hacer la derivación a los ginecólogos necesarios para poder llevar a cabo estas ecografías que son claramente muy necesarias. Sí, por supuesto. En mi país, los médicos clínicos pueden recetar este tipo de evaluación, este examen, pero derivan a las mujeres que necesitan atención, investigación ginecológica más detallada, las derivan al ginecólogo o a los especialistas en ecografías, por ejemplo, si de pronto el ginecólogo no puede realizarlo por algún motivo en particular. Tal vez Michelle podría comentar si a ella sí se le permite llevar a cabo una biopsia con cánula de Pipele. Por ejemplo, ¿ella podría hacerlo como médica clínica o médica generalista? Es una pregunta muy interesante. she's doing endometrial Michelle dice que está llevando a cabo biopsias endometriales con cánula de Pipele. Muy bien, interesante entonces. Si no tienes entonces un ecógrafo y si tienes experiencia y el criterio necesario con estas biopsias por cánula, entonces, por supuesto, esta debe ser la primera posibilidad. Es muy seguro y esto cumple con las directrices de las biopsias. También está preguntando si creemos que los estrógenos vaginales tienen baja absorción o absorción mínima. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, creo que esto es una pregunta que deberíamos considerar. ¿Cómo puede esto mejorar el BMD? Bueno, no debería absorberse. Es una pregunta muy interesante. Perdón, estamos hablando de la densidad mineral ósea, ¿sí? Y cómo esto puede mejorarse. Bueno, se puede realizar a través de preparados vaginales, pero la densidad mineral ósea en estas mujeres se demuestra que es mejor que en mujeres que no toman terapia de reemplazo hormonal. Son datos muy interesantes. Como bien dijo Michelle, necesitamos poder entender que las aplicaciones transdérmicas están asociadas con una baja densidad mineral ósea, no, una alta densidad mineral ósea, perdón. Pero no sabemos en realidad si esto reduce el riesgo de fractura, porque estos datos de la fractura se obtienen únicamente con las dosis regulares de estrógeno, pero claramente los datos de los cambios y la densidad mineral ósea demuestran que el estrógeno, por supuesto, tiene un efecto en esto. Sí, son muy efectivos. La combinación con la vitamina D y el calcio también son muy importantes. Tenemos algunas preguntas más con respecto al potencial uso del DIU con levonorgestrel o Mirena, también combinados con el estradiol transdérmico. ¿Qué piensa al respecto? Creo que es una muy buena oportunidad hacer esto y tal vez es una elección específica para mujeres que tienen adenomiosis severa, con un historial, antecedentes de adenomiosis severa o con flujo menstrual abundante
Tal vez esto se le puede colocar antes de la menopausia y lo puede mantener durante el tratamiento, para el tratamiento de estos síntomas. Y luego, por supuesto, pasan por la menopausia, los síndromes vasomotores, la sequedad, etc. Y si esto se agrega de forma transdérmica, solo con pacientes de estradiol, lo más importante entre estos dos formatos, transdérmico o administración oral del estradiol, es el tema de los triglicéridos y el colesterol. Si nos gustaría hacer un manejo de los altos niveles de colesterol, por supuesto se tiene que tener en cuenta esta administración, porque esto va a afectar los niveles del hígado también. Si tenemos en cuenta los niveles de los triglicéridos, se pueden generar también efectos trombóticos. Bueno, entonces si esto es lo que estamos considerando, se deberá elegir el formato transdérmico. Pero bueno, por supuesto esto cambia de paciente en paciente. A partir de nuestro debate, creo que lo más importante de la terapia de reemplazo hormonal es poder entender cuáles son las formas más seguras y más efectivas para poder ayudar a las mujeres posmenopáusicas, para poder seleccionar la dosis correcta de estradiol, pero claramente más importante es la progestina más correcta para ellos. Esto es lo que va a hacer el cambio, va a implicar, es decir, esto hará la diferencia en cuanto a la seguridad y el efecto que tengan, ¿sí? También a los efectos adversos que puedan llegar a enfrentar. Entonces, como médicos, deberíamos siempre seleccionar la progesterona necesaria para la mujer indicada. Es decir, cada una de nuestras pacientes puede tener necesidades distintas. Incluso mujeres sin útero. Hemos tenido experiencias de mujeres que recibieron tanto estradiol como hidrogesterona para mujeres antes de los 50 años. Menores a 50 años, sí, se les recetaba de esta forma. Con una mujer sin útero, podemos recetar ambos, no solamente estradiol y hidrogesterona para aliviar el dolor y aliviar otros síntomas también. Sí, en mujeres que han pasado por una histerectomía, por ejemplo, debido a la endometriosis, siempre es mejor recetar el estradiol solo o el estradiol con las progestinas, pero en este caso, si se necesita recetar progestina para poder prevenir el avance de la endometriosis, entonces se debe seleccionar la progestina correcta. Para mí, la progestina correcta es una natural o un progestágeno natural como la dihidrogesterona, que es muy segura para las mamas y para el control endometrio también. Claro, es neutral a nivel metabólico y tiene mejores niveles de aceptación en los receptores, también en la naturaleza que tiene la progesterona. Entonces, en bajas dosis es muy buena, es la indicación ideal. Entonces, por eso siempre seleccionamos esto para nuestra tranquilidad y también para estar en cumplimiento con las mejores prácticas. Y realmente esto tiene sus efectos clínicos muy positivos. En cuanto a la seguridad, es muy buena también. Sí, tenemos muchos datos clínicos de larga data que demuestran que la combinación de la dihidrogesterona es muy efectiva y es muy segura también. Y por lo tanto, desde el punto de vista clínico, es muy importante cuando estamos realizando las consultas con nuestras pacientes, utilizar incluso productos antiguos o que mal llamados antiguos. Algunos son incluso a veces los mejores, porque ya tenemos muchos datos de larga data de estos pacientes de estos productos que podemos convertir con nuestras pacientes. Veo una pregunta más, Marco. Tal vez puedo responderla. About endometrial ablation. La pregunta es una pregunta que hizo Ingrid. Es una pregunta muy interesante. Me gustaría responderla, si le parece bien.
En los Países Bajos, el algoritmo para los problemas de sangrado a menudo conduce a la ablación del endometrio, después de la cual es imposible controlar y tomar muestras del endometrio de forma fiable para descartar la malignidad. Bueno, por supuesto, no es una cuestión de elección para la ablación del endometrio. En nuestros protocolos de Ucrania, en la gestión del sangrado normal en uterino, está escrito dentro de las directrices de NICE. Esto se debe al síndrome de la formación de Asherman. Y luego de la ablación, después de un tiempo de la ablación, puede que tengamos algunas preguntas con respecto a estos ángulos dentro del endometrio donde nunca se podrán atrapar estas ablaciones. Y por eso se necesita investigación histológica exhaustiva. Esto no es nuestra elección. Entonces, este algoritmo de manejo del sangrado nos permitirá evitar estas ablaciones. Bueno, en Italia llevamos a cabo muchas ablaciones endométricas, en particular con un estetoscopio, y esto definitivamente es muy eficiente, en particular para el control del sangrado perimenopáusico. Y otros usos también que se le brinda a esta herramienta, y por eso estamos llevando a cabo muchos de estos procedimientos. Luego de estos procedimientos, en mi consultorio sí hago una indicación de terapias combinadas. Si en teoría no tiene más endometrio, bueno, siempre digo que nunca sabemos si quedó algo del endometrio o si está este síndrome presente. Entonces hago la indicación del estradiol combinado con la progestina. Sí, por supuesto, a veces tenemos que gestionar estas ablaciones, manejarlas, pero nuestro consejo principal es insertar un DIU con levonorgestrel después, tal vez en 3 o 4 semanas posteriores, y esto es completamente seguro. Entonces, esta tal vez sea la situación particular para este escenario, para este régimen en particular. Sí, definitivamente, en los últimos años, el Mirena ha cambiado absolutamente el abordaje que tenemos frente al sangrado dentro de los contextos perimenopáusicos, porque esto es muy fácil, lo podemos hacer en nuestros propios consultorios y nuestras pacientes están muy contentas con esto. Sin embargo, también llevamos a cabo otros procedimientos, hacemos ablaciones, y las mujeres que llegan a la menopausia con estos síntomas, bueno, utilizamos también preparaciones combinadas continuas, en particular con dihidrogesterona, porque estamos seguros de que la progestina es efectiva, tiene buen efecto sobre el endometrio y mientras tanto es muy seguro en cuanto a las mamas y desde el punto de vista metabólico, como bien usted mencionó. Sí, y lo que también es muy interesante y también muy prometedor, desde mi opinión personal como médica clínica, son las propiedades antiinflamatorias de la dihidrogesterona sobre el endometrio, porque no se suele mencionar esto a menudo, pero es un inmunomodulador y también es es un agente antiinflamatorio muy fuerte y potente en el endometrio y reduce la inflamación y reduce el riesgo de cáncer. Por eso es muy importante poder entender esto también. Lots of questions, Hay dear. muchísimas preguntas. Nos sentimos muy agradecidos por todas sus preguntas. En el Reino Unido hay un debate sobre las dosis de la progestina micronizada. ¿Y tiene algo al respecto para comentar sobre la progesterona micronizada? ¿Tiene algún consejo clínico para nuestros colegas?
Sí, creo que esta progesterona micronizada también es un progestágeno neutral y muy natural y muy bueno, que también tiene riesgos de cáncer de mama mínimos, al igual que la dihidrogesterona. A veces podría llegar a ser nuestra elección incluir unos 100 miligramos a la terapia continua, a 100 miligramos a la segunda parte del ciclo, por ejemplo, en el reemplazo hormonal. Ahora bien, ¿qué elegir? Bueno, depende de la situación clínica de cada individuo y esto depende, por supuesto, del médico a cargo. ¿Qué elegir en cada una de estas circunstancias? Ahora bien, la dosis de 10 miligramos creo que es mucho más prometedora que 200 y 100 miligramos, por supuesto, porque el potencial de los efectos adversos. Pero no sé, Marco, ¿usted qué opina al respecto? En general se receto 100, pero a veces no es suficiente. Y en lugar de tener dosis múltiples de progesterona micronizada, paso a la dihidrogesterona, incluso si se le está brindando a la paciente el medicamento de forma transdérmica, porque creo que este cambio implica una mejor absorción y en general no lleva a efectos adversos. Incluso si utilizáramos 10 miligramos, es esa dosis que sabemos que es muy eficiente en la transformación del endometrio. Si utilizamos una dosis más alta, entonces tal vez estemos aumentando también la posibilidad del sangrado como efectos adversos, pero también tenemos la posibilidad de la retención de líquidos como efecto adverso. Pero creo que no se necesita una dihidrogesterona tan alta. Incluso 5 miligramos son a veces más que suficientes para inducir esta transformación del endometrio y bloquear el crecimiento del endometrio en una terapia continua combinada. Y esto tiene muy buena absorción también. Es muy eficiente frente al endometrio. Y por lo tanto, esta es mi preferencia. En lugar de aumentar la dosis de la progesterona micronizada, entonces pasamos a la dihidrogesterona. Esto es algo que es realmente muy útil en la práctica clínica. Tenemos un colega que nos comenta que las directrices en el Reino Unido mencionan que se puede utilizar la terapia hormonal, en particular para mujeres con insuficiencia hormonal prematura y también para otros factores de prevención. Esto es cierto, es lo que decimos que estas terapias de reemplazo hormonal son muy eficientes para la prevención de la osteoporosis, pero nuestra ponente, la doctora Payachenko, ya mencionó que para los tratamientos de la osteoporosis, sí tenemos fármacos específicos. Y esta es otro el abordaje. Si tenemos que tratar a mujeres con osteoporosis, entonces debemos utilizar agentes anti-osteoporósicos. Entonces, por ejemplo, los que hemos mencionado. Pero las terapias de reemplazo hormonal pueden, de forma segura y efectiva, tener un efecto positivo, es asociarse de forma positiva con estos fármacos. Entonces, si una mujer, por ejemplo, tiene una fractura por resultado de la osteoporosis y síntomas vasomotores, puede también tomar la terapia de reemplazo hormonal porque no está contraindicada frente a los fármacos de la osteoporosis. Y hay muchísimos artículos científicos que brindan evidencia científica sobre estas potenciales combinaciones. Sí, estoy completamente de acuerdo. Veo la pregunta de mis colegas, el doctor Panayotis, con respecto a la norethisterona. Pregunta si se prefiere la norethisterona a otros progestágenos por el concepto de sangrado, a pesar de que la progesterona natural o la dihidrogesterona son más seguras para la salud de la mama. Bueno, muchísimas gracias al profesor Panayotis por su pregunta. Compartiré mi respuesta. Muy infrecuentemente utilizamos la norethisterona para pacientes
menopáusicas o perimenopáusicas debido a los efectos adversos como acné, pérdida de cabello, tampoco tiene neutralidad metabólica y por supuesto no es segura tampoco para las mamás, para nada. Y si tenemos en cuenta todos estos factores, entonces nunca elegiríamos esto para mejorar los patrones de sangrado, por ejemplo. Si tratamos pacientes perimenopáusicas, tal vez podríamos recetarlas con el anticonceptivo para manejar estos síntomas. Y esto también tendría un control del sangrado de forma muy exitosa. Luego se podría hacer el cambio a las terapias de reemplazo hormonal con con progesteronas neutrales, perdón. Tenemos algunas otras preguntas. Teresa Linares nos hace una pregunta que es: si el endometrio está engrosado y hay imposibilidad de hacer biopsia de endometrio por estenosis de cuello de útero, entonces, ¿qué sugiere llevar a cabo? Bueno, por supuesto, si tenemos la estenosis del cuello de útero, por supuesto, se debe llevar a cabo una anestesia general en la clínica, en el paciente, y llevar a cabo la esteroscopía. Si es necesario este procedimiento, por supuesto. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, doctora. Como bien mencionó en su presentación, nunca deberíamos pasar por alto un sangrado posmenopáusico. Y debemos recordarles a todos que el peor tipo de cáncer de endometrio es el cáncer serous, que puede estar presente, el seroso, puede estar presente en el endometrio, que muchas veces no se lo ve. El carcinoma seroso endometrial, de eso estamos hablando, ese es el peor tipo de cáncer que podemos tener en el endometrio. Si tenemos un sangrado repetitivo dentro del periodo posmenopáusico, no se le puede asignar ese valor simplemente a, bueno, esto es normal. No, tenemos que analizarlo. Si el sangrado es crónico y es repetido, entonces se debe llevar a cabo una biopsia. Si no podemos hacer la biopsia, entonces se debe realizar la histeroscopía. Bueno, incluso con una anestesia si fuera necesaria o algún tipo de sedación. Pero el sangrado endometrial siempre se debe investigar. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó la doctora Peachenko, que tenemos que llevar a cabo la investigación necesaria en el sangrado posmenopáusico cuando vemos un sangrado crónico y repetido, intercurrente. Y como bien dijo la doctora, en los primeros meses, después de empezar la terapia de reemplazo hormonal, bueno, si existe un poco de sangrado, no debemos tener miedo o preocuparnos demasiado. Pero si vemos que el sangrado comienza y continúe, no se detiene, no tenemos que esperar demasiado tiempo, ¿sí? Es preferible llevar a cabo una estereoscopía temprana que decir, uy, Dios mío, ¿qué hice? Desperdicié todo este tiempo, unos 6 meses se me pasaron y no hice los estudios necesarios. Sí, estoy completamente de acuerdo con cada una de sus palabras, doctor. Muchísimas gracias. Michelle, she's Una very, vez más very tenemos a Michelle. Michelle es una médica muy inteligente. Dijo, el misoprostol intravaginal es muy eficiente para la estenosis cervical. Muy bien, sí, tiene completa razón. Será bastante complejo tener el paciente que llega al consultorio, insertarle misoprostol intervaginal, pedirle que vuelva en 1 hora o 2 para evaluar los efectos que tiene en el cuello uterino. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero bueno, creo que va a ser un tanto complejo de llevar a cabo. Tenemos otra pregunta de Michelle, es canadiense. En Canadá menciona que solamente se tiene la
progestina micronizada de la MPA. Hay que decirle a las empresas farmacéuticas de dihidrogesterona que nos visiten en Canadá y que aprueben este producto aquí. Sí, tiene de acuerdo. En Estados Unidos utilizan esta progestina micronizada, pero bueno, en Europa tenemos muchos otros tipos de progestinas disponibles y por eso las situaciones cambian según el país. Y la disponibilidad de estos productos cambia según el área del mundo. En Estados Unidos utilizan mucho esto, el MPA y la progestina micronizada. El acetato de medroxiprogesterona. Okay, let's see if we do have the questions. There are a lot of questions there. Bueno, tenemos muchas preguntas que son muy similares. Creo que ya no tenemos tiempo para terminar, pero es tan interesante charlar sobre estos temas. No recuerdo cuándo deberíamos terminar este webinario. Tendremos que haber terminado. No, todavía tenemos 15 minutos. No, nos pasamos 45 minutos. Bueno, esto fue muy interesante poder hablar con usted y con nuestros colegas. Fue muy interesante. Ha sido una de las mejores sesiones de preguntas y respuestas que hemos tenido hasta ahora. Así que felicitaciones a ustedes. Verán que hay muchísimos comentarios positivos. Pero tenemos que terminar, porque solo teníamos 1 hora para este seminario. Pero bueno, nos pasamos unos 45 minutos. Fue muy interesante conversar con ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bien. Entonces, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero me gustaría ahora sí agradecerles a todos ustedes, los presentes hoy aquí, por estar hoy aquí con nosotros. Y espero que podamos decirle a Natalie, Slava Ucrania, viva Ucrania. Cada día estamos más cerca de la terminación final, esperemos, de este conflicto. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Y felicitaciones, Natalie, por su excelente presentación. Estoy tan agradecida con usted, Dr. Ramachani, y con cada uno de ustedes, los presentes, nuestros queridos colegas aquí. Por favor, cuídense mucho. Que estén todos muy bien y saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias y hasta luego a todos.